Bueno, José María, ya Sí. podemos comenzar. Muy bien, gracias. Buenos días. Vamos a empezar con la última jornada de las 21 ECA que también han organizado los compañeros de la Oficina de Estadística Canaria. Nuestra mesa se va a desarrollar sobre la protección de datos a partir del reglamento nuevo y la actividad estadística pública, que es la tarea de todas nuestras oficinas. El interés de la mesa es traer a debate un tema tan actual como es la protección de datos de carácter personal y cómo se entiende con la actividad estadística pública. Antes que nada voy a presentar... Un momento. Eso. Voy a presentar a los miembros de la mesa, que son Josué Díaz Rieta, director de la Oficina de Estadística del Instituto de Estadística del País Vasco, Eulalia Márquez, que es delegada de Protección de Datos de la Oficina de Estadística de Cataluña, Juan Gómez, que es jefe de servicio del Instituto Gallego de Estadística, y yo mismo, José María Arba, que soy delegado de Protección de Datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Como vemos, los miembros de la mesa somos de adscripciones bastante diferentes y esto es con la intención de darle a la mesa un planteamiento con distintos enfoques a todos los temas que vamos a tratar, que vamos a ir acompañándolos de una diapositiva que iréis viendo sobre la pantalla, sobre el vídeo. El desarrollo de la mesa va a ser el siguiente. Yo voy a poner el escenario normativo con una introducción general. Josu va a plantear los principios del tratamiento de datos de carácter personal según el reglamento. Después, Eulalia se encargará de desarrollar los temas de registro de actividades de tratamiento estadístico, licitud de los tratamientos de categorías especiales y sesiones de datos para fin estadístico y científico. Posteriormente, Juan desarrollará el tema de las medidas de seguridad y del esquema nacional de seguridad. Al final, yo comentaré alguna apunte sobre la problemática de la integración de sistemas y después daremos paso a que los inscritos planteen sus gestiones. José Rosales, que también nos acompaña del Instituto Canario de Estadística, moderará estas intervenciones. Y terminaremos el evento con un apartado de conclusiones a modo de resumen de todas las cosas que vamos a debatir. Bueno, voy a empezar yo, como he dicho. En cuanto al escenario normativo, en el 2016 se aprueba el Reglamento de Protección de Datos, como sabéis, que no entró en vigor hasta el 2018. La entrada en vigor de este reglamento ha puesto realmente en situación de prevengan a todos los letrados de gabinetes jurídicos, comités, comisiones de protección de datos, transparencia y seguridad de nuestras administraciones. Pero no olvidemos el título, que es muy significativo del reglamento, que parece que siempre todos lo focalizamos en la protección de datos y no es así. El reglamento se titula 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo no solo a la protección de datos de las personas físicas, sino también a la libre circulación de estos datos. Aquí al pie de esta diapositiva podéis ver uno de mis considerandos favoritos en el reglamento, porque no sé, supongo que los que estamos en la mesa lo conocemos, pero no sé si todos los inscritos. Este reglamento tiene una parte introductoria compuesto de considerando, como nuestras normas, y otra parte de desarrollo que tiene un articulado. El considerando, la parte de considerando tiene 173 apartados.
mientras el articulado solo tiene 99. Es decir, como sabemos, la parte de introducción de la norma siempre tiene un componente bastante más filosófico. Y este reglamento, que es un reglamento muy anglosajón, pues tiene esta característica, ¿no? Que tiene casi tanto contenido o más la parte de introductoria como el propio articulado. Entonces os digo que el considerando número 13 dice: el buen funcionamiento del mercado interior exige que la libre circulación de los datos de carácter personal en la Unión no sea restringida ni prohibida por motivos de su tratamiento. Es decir, ya está diciendo en los primeros artículos, que después los vamos a concretar algo más, que esta ley no es una ley de protección de datos exclusivamente, sino que realmente la filosofía es que haya una libre circulación de los datos en el marco de la UE y que se desarrollen las políticas de protección que correspondan para dar seguridad a este movimiento de datos. Tendremos que preguntarnos cuál era el diseño del escenario antes de 2018, como vemos en la diapositiva, ¿no? Antes del 2018, tanto la LOPD del 99 como la antigua LORTAR, que era del 92, eximían explícitamente los tratamientos estadísticos del cumplimiento de la norma y la remitían a su regulación específica. Pero realmente, ¿cuál era esta regulación específica? Pues no era más que la Ley de la Función Estadística Pública del 89 y las leyes estadísticas de nuestras comunidades autónomas, que prácticamente eran todas después de esa fecha. Realmente también esta normativa no aporta más que las definiciones de los conceptos de confidencialidad y secreto estadístico y algunos otros apuntes por parte de la normativa estatal, que es la Ley de la Función Estadística Pública. Por lo tanto, el objetivo de esta mesa va a ser debatir sobre esta situación que ha sobrevenido de cambio a partir de la entrada en vigor del Reglamento de Protección de Datos y el desarrollo de la Ley de Protección de Datos, la Ley Orgánica de Protección de Datos nueva. ¿Cómo quedan los tratamientos estadísticos en la nueva regulación de este reglamento? Pues habrá que empezar por ver también cómo concibe el reglamento la finalidad estadística. Y esto es como las operaciones de recogida y tratamiento de datos personales necesarios para encuestas o para la producción de estadísticas. Yo me gustaría destacar cómo el reglamento afina un poco aquí, pues que se podía ceñirse estrictamente a la definición de la actividad estadística como una actividad productora, ¿no? Pero la parte de recogida de información, es decir, todo el trabajo de campo de nuestras encuestas, también aquí está recogida como actividad estadística. De hecho, yo he visto algún informe, algún dictamen de algún comité de estos de protección de datos, donde cuestionaba que los datos telefónicos que utilizamos para contactar a través de las encuestas CATI, las encuestas telefónicas, con los elementos de la muestra, pues no eran datos estadísticos. Para ellos, el dato estadístico parece que simplemente eran los datos que recogíamos en la encuestación, cosa que no es. Entonces, además, considera importante para la actividad estadística y para los tratamientos los principios de minimización y pseudonimización, que ya después entraremos en ello. ¿Cuál es la problemática concreta que plantea la aplicación del reglamento a la actividad estadística? Pues en principio proporciona licitud a través del artículo 6.1.e del reglamento para el tratamiento para los datos en general de categoría no especial. No hay ningún problema.
La finalidad estadística, además, es compatible con cualquier otra, según el reglamento, lo que significa que no tiene que ser necesariamente prevista, aunque es recomendable. La situación cambia con los datos de categoría especial, como son los datos de salud, de sexualidad, genético, biométrico, de política, religión y demás. Esto es distinto, pues aunque el reglamento lo permite, y así lo dice el artículo 9.2.j, lo condiciona a la existencia o el mantenimiento en vigor de la normativa estatal. Y de esta manera volvemos a caer al final en manos de la Ley de la Función de Estadística Pública del 89, que nos obliga, en muchos casos, a disponer del consentimiento del interesado. También hay que destacar que aporta la ley estatal, la nueva Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales, que se desarrolla a partir de la entrada en vigor del reglamento. La aportación de esta ley pues, nos alivia la actividad estadística porque permite la denegación del ejercicio de derechos, cosa que si no sería un problema grave para nosotros. Confirma la subordinación que tenemos a la Ley de la Función Estadística Pública en el tema de las categorías especiales de datos y obliga a todo el sector público a aplicar las medidas previstas en el Esquema Nacional de Seguridad en cumplimiento del reglamento. Para finalizar, voy a leer la parte esta de introducción general que he hecho inicialmente. Me gustaría leer textualmente algunos de los apartados del reglamento que creo que ponen mucha luz a esta controversia que yo estoy un poco denunciando entre protección de datos y circulación de estos datos de carácter personal. Fijaros que ya en el considerando primero o uno, como no podía ser de otra manera, reconoce que la protección de las personas físicas en relación al tratamiento de sus datos es un derecho fundamental. Pero inmediatamente, en el considerando número 4, reconoce que no es un derecho absoluto, sino que debe considerarse en relación con su función en la sociedad y mantener el equilibrio con otros derechos fundamentales con arreglo al principio de proporcionalidad. Este principio es el que los que somos más defensores o vemos el reglamento más desde el punto de vista de la libre circulación de datos, pues es en el que nos apoyamos. Otro considerando, que es el 5, también incide o insiste en esta visión. El derecho de la Unión insta a las autoridades nacionales de los Estados miembros a que cooperen e intercambien datos personales a fin de poder cumplir sus funciones. El 6 igualmente dice que la tecnología ha de facilitar aún más, si cabe, la libre circulación de los datos personales dentro de la Unión, incluso la transferencia a terceros países y organizaciones internacionales, garantizando al mismo tiempo un elevado nivel de protección de estos datos. El 156 ya se refiere específicamente a la estadística y dice que el tratamiento de datos personales con fines estadísticos debe estar supeditado a unas garantías adecuadas, que deben asegurarse que se aplican medidas técnicas y organizativas para que se observe el principio de minimización de los datos, aunque no lo pone considerando, y también utilicemos el principio de pseudonimización. Entonces, vuelvo con el artículo para finalizar 170, que dice que el objetivo del reglamento es garantizar un nivel equivalente de protección y de la libre circulación de los datos. Según el índice, que lo teníamos por aquí, ahora Yosu Iradi va a desarrollar los principios del tratamiento de datos de carácter personal en el reglamento. Yosu.
Muchas gracias, Pepe. Venga, cuando quiera. Ponme, por favor, la transparencia. Voy por ella. Buenos días a todas y a todos. Y también felicitar a la organización por su buen hacer, y esto está funcionando perfectamente. Bueno, yo antes de hablar de los principios voy a volver a la casilla de salida, porque me parece importante también hablar un poco de los aspectos organizativos que pueden servir a otras instituciones para desarrollar el reglamento y su aplicación. Bueno, yo estoy encantado de estar en la mesa con 3 expertos, 2 expertos en confidencialidad como Pepe y como Eulalia, y un experto en seguridad como Juan. Confidencialidad y seguridad van unidos. Bueno, yo soy un director general que sé de todo y no sé de nada. O sea que el tema es que bueno, me han metido en esta mesa y por lo menos voy a dar otra visión, por así decirlo, del reglamento. Bueno, yo como director general, además soy el responsable de tratamiento de Eustat. El responsable de tratamiento es una figura importante que dentro de los 173 considerandos que ha comentado Pepe, debe aparecer el responsable del tratamiento 300 veces. Y encima aparece dentro de los articulados. O sea, parece que es un tema bastante importante. La designación de responsable de tratamiento en el director no la he hecho yo, sino un acuerdo de Consejo de Gobierno que indica que en cada órgano directivo el responsable sea el titular del órgano. La estructura organizativa dentro de la comunidad autónoma se completa con las figuras del encargado de tratamiento, el responsable de medidas de seguridad, que es la subdirectora de coordinación técnica de Eustat, y los referentes de protección de datos, uno con perfil informático, Jesús Nieto, y otro con perfil jurídico, Ushua Galarza, que el pasado martes tuvieron una ponencia relacionada con los RAT y que bueno, merece la pena volver a revisarlo, porque yo creo que decía cosas interesantes. La delegada de protección de datos también la ha nombrado el Consejo de Gobierno y es única para toda la administración autónoma. Es decir, los departamentos y los organismos autónomos del Gobierno no tienen un delegado de protección de datos, sino que hay uno para todos. En esta organización, los referentes que hemos comentado de Eustat trabajan directamente con la DPD en el ámbito de la actividad de Eustat. También se ha creado un comité de seguridad y privacidad para ordenar, coordinar toda la implementación de este reglamento dentro de la organización. ¿Es adecuada esta organización? Es una de las preguntas que nos podemos hacer, porque, por ejemplo, Pepe es un personal del Instituto de Andalucía y es el delegado de protección de datos, igual que Eulalia, que trabaja en el IDESCAT y es la delegada de protección de datos. Bueno, en mi opinión, esta organización que se ha dado el Gobierno vasco me parece que es adecuada en la fase de implantación para involucrar a todos los cargos directivos en primera persona. Bueno, cuando se va a implantar políticas horizontales en toda la organización, al final, si no se involucran los cargos públicos o el personal directivo desde arriba, es muy complicado que la implementación sea adecuada. Nos ha pasado, voy a contar una anécdota de lo que pasa cuando, bueno, pues no nos tomamos en serio pues estos reglamentos que parece que vienen de lejos de Europa y no los implementamos. Hace poco tiempo ha llegado a Eustat un fichero electrónico en un Excel con los DNIs y las filiaciones de personas inscritas en un registro de personas con sexo sentido. Bueno, ¿qué es esto? En el País Vasco hay una ley aprobada en el Parlamento Vasco sobre el sexo sentido, no el biológico, y entre los derechos que tienen las personas que están en este registro, tiene el derecho de que las comunicaciones que le envíe la administración sean las adecuadas en
en el sexo sentido por estas personas. Entonces, bueno, este registro lo han mandado a todas las direcciones que tienen relaciones con el exterior, y en nuestro caso nos lo enviaron pues porque en las muestras personalizadas también enviamos comunicaciones a las personas para decirles que han sido seleccionadas en las muestras y que tiene que participar obligatoriamente. El reglamento ha venido para quedarse y es mejor hacer frente a ello, porque nos podemos obviar, pero esto es un tema serio, como ha dicho Pepe, y aunque los considerandos, aparte de la libre circulación de datos que ha comentado Pepe, se habla de actividad económica, de operadores económicos, de protección de datos, bueno, por lo menos no habla de negocio del dato, que es otra historia. Entonces, bueno, a mí me parece que son conceptos difíciles de conciliar. Entonces, bueno, vemos que la aplicación de este reglamento pues, es muy, muy complicada. Como ha dicho Pepe también antes, los datos estadísticos antes estaban fuera de la Ley de Protección de Datos Personales y ahora hay que aplicar la normativa de este reglamento a los ficheros estadísticos que tienen datos personales porque están sujetos al Reglamento de Protección de Datos. Ficheros estadísticos de datos personales están sujetos al reglamento. Yo no entiendo esta inclusión, este cambio, porque la confidencialidad basada en el secreto estadístico creo que es bastante más restrictiva que la que puede tener la que tiene este reglamento. Eustat empezó a implantar esta normativa del reglamento en 2018 y comenzó introduciendo las cláusulas informativas en las cartas de presentación de las encuestas, los cuestionarios y las aplicaciones de recogida, y todavía nos falta bastante para normalizarnos después de 3 años. Bueno, en la pantalla tenéis los principios que vienen determinados en el artículo 5 del reglamento, que son la licitud, lealtad, transparencia, proporcionalidad, limitación de finalidad, minimización de datos, exactitud, limitación de plazo de conservación, integridad y confidencialidad, responsabilidad activa del responsable del tratamiento. En los principios también se acuerdan del responsable de tratamiento. Que no os olvidéis que en el caso de Eustat es el director. Bueno, bueno, los diferentes principios irán apareciendo a lo largo de la charla y yo me quiero centrar en 3, en transparencia, minimización de datos y exactitud. Bueno, el principio de transparencia indica que exige que toda la información y comunicación relativa al tratamiento de datos sea fácilmente accesible y fácil de entender, y que se utilice un lenguaje claro y sencillo. Bueno, ¿por qué comento esto? Porque nosotros llevamos bastante tiempo con el registro de actividades de tratamiento, el RAT, coordinándonos con la delegada de protección de datos, y resulta que hemos tenido bastantes discusiones con el apartado de finalidad de tratamiento. La finalidad de tratamiento nosotros la asociamos al nombre, a la denominación de la operación estadística y a la determinación de los objetivos que ponemos en planes y programas. Y nos dice la delegada de protección de datos que muchas veces no está clara lo que es el objetivo de las operaciones estadísticas, y que los tenemos que poner en un lenguaje más sencillo. Claro, para nosotros es un tema complicado porque los lenguajes estadísticos e informáticos, pues la verdad son a veces problemáticos para que llegue a la gente. Bueno, lo que vamos a plantear es que en el nuevo plan que ya estamos trabajando, plan estadístico 2023-2026, vayamos intentando mejorar los objetivos de las operaciones estadísticas y, en la medida de lo posible, la denominación de las operaciones estadísticas. Voy a pasar al segundo principio, principio de minimización de datos. ¿Esto qué dice? El artículo 5. Dice que los datos tienen que ser adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario para los fines a los que sean tratados. Un tema importante, muy importante. Sobre todo porque, bueno, los estadísticos resulta que nos queremos meter
sobre un tema, 500.000 preguntas en los cuestionarios. Cuando pedimos información de los ficheros administrativos, también pedimos toda la información necesaria y después ya lo veremos si utilizamos o no. Tenemos que hacer una reflexión los estadísticos de adecuarnos a este principio, porque tenemos que preguntar estrictamente lo necesario y tenemos que pedir de los ficheros administrativos y fiscales exactamente también lo estrictamente necesario. Bueno, este tema yo lo llevo planteando en el instituto desde hace muchísimo tiempo, antes de la aparición del reglamento, porque me parece un tema importante. No pidamos más que lo estrictamente necesario. Tercer principio en el que me quiero centrar, el principio de exactitud. El principio de exactitud indica que los datos personales serán exactos y, si fuera necesario, actualizados. Punto y coma. Se adoptarán todas las medidas razonables para que se supriman o rectifiquen sin dilación los datos personales que sean inexactos con respecto a los fines para los que se tratan. Este principio de exactitud ha sido incluido a través del reglamento dentro de los principios de la estadística, porque si repasamos los principios de la estadística, vamos a centrarnos en las estadísticas europeas. Los principios que utilizan son imparcialidad, fiabilidad, objetividad, independencia científica, rentabilidad y secreto estadístico. No hablan de la exactitud de los datos. No hablan. Entonces, bueno, los datos, los ficheros estadísticos con datos personales tienen que ser exactos. Bueno, Eustat ya ha recibido el primer apercibimiento de la Agencia de Protección de Datos, porque con una denuncia que hicieron, pues resulta que nosotros teníamos errores en una persona que estaba en el registro de población. Entonces, esa nos denunció a la Agencia de Protección de Datos. La Agencia de Protección de Datos es la que establece las infracciones al reglamento y nos metió un apercibimiento. Bueno, voy a ver si puedo explicaros el porqué el apercibimiento de la Agencia de Protección de Datos a un error que hemos cometido en un fichero de datos personales. Nosotros seleccionamos las muestras personales a través del Registro Estadístico de Población. Este Registro Estadístico de Población se nutre sobre todo del padrón, en su mayor parte para actualizarlo. Bueno, entonces hicieron una encuesta los de un departamento a personal inmigrante, y resulta que en la selección de las personas inmigrantes salió un niño adoptado. A ese niño adoptado le llegó una comunicación diciendo que tenía que participar en la encuesta. Resulta que los niños adoptados o las niñas adoptadas tienen un proceso en el cual primero se inscriben como extranjeros y después pueden cambiar la nacionalidad e incluso el municipio de nacimiento, que se puede registrar en el registro civil en el mismo municipio que residen el padre y la madre adoptivos. Entonces resulta que en ese proceso la madre inscribió en el registro civil y en el padrón como persona extranjera. Al de un año cambió de nacionalidad y cambió el municipio de nacimiento al municipio de residencia de la madre, y resulta que esa actualización nosotros no la hicimos en el registro de población. ¿Por qué? Pues porque a nosotros los ayuntamientos nos mandan dos ficheros, un fichero a 31 de diciembre y un fichero de movimientos del padrón durante ese año. Entonces nos mandaron la comunicación en el fichero del padrón a 31 de diciembre, pero no nos comunicaron la variación de la nacionalidad y del lugar de nacimiento de ese niño. Entonces, bueno, nos metió una denuncia a la madre en la Agencia de Protección de Datos, y la Agencia de Protección de Datos, a mi modesto entender, se ha fijado en la primera parte
del principio de exactitud, que es decir, que los datos personales serán exactos y, si fuera necesario, actualizados. Bueno, resulta que esto es muy difícil en los ficheros estadísticos. Si después vas a utilizar esa información a nivel individualizado, por ejemplo, para hacer muestras de datos personales, y desde luego ha obviado plenamente que se adoptarán todas las medidas razonables para que se supriman o rectifiquen sin dilación los datos personales que sean inexactos con respecto a los fines para los que se tratan. Nosotros, en el momento que nos enteramos, hicimos la modificación en nuestro registro de población. Pero claro, los de la Agencia de Protección de Datos nos comunicaron que teníamos que haber traspasado la información del padrón directamente al registro de población. Pero claro, nosotros no podemos actualizar todos los campos y todos los ficheros de 2.200.000 personas cada año, porque eso supone que no es una medida razonable y tiene un coste que es inabordable para Eustat. Entonces, bueno, con estas historias de las comunicaciones a través de ficheros estadísticos de datos personales en las encuestas, pues tenemos que tener mucho cuidado, pues porque ahora es muy fácil quejarse a la Agencia de Protección de Datos y te pueden meter un apercibimiento. Entonces, bueno, yo llevo 40 años en este negocio y nunca había pasado esto y claro, desde la entrada en vigor del reglamento ha cambiado las cosas, nos tenemos que poner las pilas porque cualquiera nos puede denunciar ante las agencias y meternos un apercibimiento. Entonces, porque esto de denunciar es muy fácil. Y entonces, bueno, por lo menos la primera práctica de la Agencia de Protección de Datos es que se han quedado en la primera parte del principio de exactitud, diciendo aquello de los datos personales serán exactos y, si fueran necesarios, actualizados. Y se han olvidado del tema de las medidas, de que tú no eres el responsable del fallo, sino ha sido un fallo de comunicación del ayuntamiento, y que, bueno, que tú no puedes actualizar el registro de población con todas las variables y todas las personas que te envían del padrón. Bueno, entonces, en esta historia es muy importante porque todos tenemos un registro de población y todos hacemos muestras a personas. Y entonces, bueno, pues tenemos que tener mucho cuidado con esta historia, porque el denunciarlo es muy fácil. Muchas gracias. Gracias, Josu, por tu intervención. Ahora, Eulalia, si te parece, puedes pasar a hablar del registro de actividades de tratamiento, de la licitud y de las secciones de datos para uso estadístico y científico. Muy bien, gracias, Pepe. Buenos días a los compañeros de mesa, a los organizadores, felicitaciones, y a todos los que nos están escuchando. Muy buenos días a todos y todas. A ver, a mí los temas que me ha tocado comentar son los relativos al registro de actividades de tratamiento, que es por el que voy a empezar. Intentaré hacer una pincelada de los diferentes temas que voy a comentar, porque no va a dar para más, me parece, el tiempo de que disponemos. Pero bueno, ya sabéis que una de las obligaciones, que como bien ha dicho Pepe, ahora nos aplica de pleno la normativa de protección de datos en un plano de igualdad con la normativa estadística. Entonces, una de las obligaciones que tenemos es la de disponer de un registro de actividades de tratamiento, lo que se conoce como el RAT. El responsable de tratamiento tiene la obligación de tener un registro, de hecho inicialmente es un registro interno, que incluya todos aquellos tratamientos que hace aquel organismo y que comporte tratamiento de datos personales, todas aquellas actividades, perdón, que comporte tratamiento de datos personales. Si lo hablamos en el ámbito de los institutos de estadística, pues los institutos de estadística han de tener un RAT, donde al margen de todas las actividades de índole administrativo relacionadas con sus competencias, han de tener también incluidas todas las actividades relativas a operaciones estadísticas, que es una parte realmente compleja. ¿Para qué sirve? Pues el RAT es un instrumento para gestionar y para gobernar la información. Sirve básicamente para que puedas controlar que los datos personales que tú haces
se adecúan a las exigencias de la normativa de protección de datos. Cumplen básicamente los pilares de la protección de datos. ¿Cuáles son esos? La responsabilidad proactiva, es decir, tú tienes que cumplir y demostrar que cumples. Cumplir quiere decir, coge tratamiento por tratamiento, analízalo con calma y mira a ver si cumples con todo lo que te está pidiendo el reglamento. El RAT, aprovecho para decir que es un instrumento que sirve mucho para poder saber si las cosas las estás haciendo bien o las estás haciendo mal. O sea, hemos de ver también la parte positiva de algo que sé y que da muchísimo trabajo. Elaborar el RAT da muchísimo trabajo. Entonces, cumples de esta manera, demuestras que cumples. ¿Cómo? Como la única manera de demostrar que se cumple es tenerlo todo documentado, pues el RAT lo tienes que tener en un soporte electrónico, ¿no? ¿Qué otra cosa persigue el RAT que cumplas con la normativa de protección de datos? El enfoque en el riesgo. Es que el otro pilar básico de la nueva normativa de protección de datos es el enfoque en el riesgo. Cada vez que tú quieras hacer un tratamiento de datos, previamente debes analizar el riesgo que ello supone para los derechos y libertades de las personas. Y el tercer pilar, la transparencia. Se busca que los tratamientos de datos que haga todo el mundo, pero en este caso la administración pública, en este caso concreto los institutos de estadística, sean transparentes. Por eso se habla inicialmente de que hay un RAT interno. Bueno, existe un RAT interno, que es el que comentaré un poco, que es el que necesita, el que exige mucho trabajo y el que tienes que recopilar muchísima información, y luego el RAT externo. ¿Qué es el RAT externo? El RAT externo es esa obligación que nos pone la nueva LOPD de publicar a los organismos públicos, de publicar un inventario con los datos más relevantes, digamos, de cada actividad de tratamiento. ¿Con qué finalidad? Pues con la finalidad de dar transparencia a los tratamientos estadísticos, especialmente a las actividades estadísticas que llevan a cabo los institutos, las oficinas de estadística. Entonces, a ver, yo creo que la finalidad principal del RAT, aunque sea también ver que cumples con los principios, saber que tienes base jurídica, etcétera, yo creo que la finalidad principal es calcular el riesgo, evaluar el riesgo que tiene ese tratamiento. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta para evaluar ese riesgo? Pues lo que dice el Reglamento General de Protección de Datos. Aquí hago un inciso importante, aunque sé que luego se hablará del tema de la seguridad de los datos. Al haber una remisión en la nueva LOPD al Esquema Nacional de Seguridad, pues todo el mundo se va a evaluar el riesgo con los criterios del ENS y a ver, esto no es así. La remisión que está haciendo la LOPD al ENS es a que cojas las medidas de seguridad que tú necesites de las que prevé el ENS. Por lo tanto, el mandato que tenemos es analiza el tratamiento de datos siguiendo los criterios de riesgo del reglamento y aplica las medidas de seguridad que te sean adecuadas de las que prevé el ENS. Y el ENS ahora todos sabéis que se está adecuando, se está modificando para adecuarlo a los nuevos criterios del Reglamento General de Protección de Datos. Pero tenía toda su lógica remitir al ENS, porque si la nueva filosofía de la protección de datos es que todo ha de estar centrado, enfocado en el riesgo, pues coger un instrumento como el ENS que está, digamos, que implementa las medidas de seguridad basada en el riesgo, era completamente adecuado. De todas maneras, así un poco para acabar el tema del RAT, os comentaría que, sobre todo, para aquellos que todavía no lo habéis hecho o lo estáis trabajando, que el RAT tiene que ser como una especie de cuestionario que te permita analizar ese riesgo. ¿Y cuáles son los criterios que determinan ese riesgo? Pues que puedas poner en el RAT, o sea, que puedas definir preguntas a través de, no sé, o haciéndote preguntas o como quieras, definir pues la naturaleza de los datos que tratas, sobre todo si tratas datos de categorías especiales, si afecta a colectivos vulnerables, o sea, también, por ejemplo, lo relativo al alcance del tratamiento, es decir,
Si son tratamientos a gran escala, muchos, la mayoría de los tratamientos estadísticos son a gran escala. A gran escala significa, para aquellos que no lo sepáis, pues que afecta a un volumen importante de interesados, afecta a un volumen importante de datos, afecta a una extensión geográfica amplia, el tratamiento tiene un plazo ¿no? largo para llevarlo a cabo. O, por ejemplo, también cuando tratan gran variedad de datos de un solo individuo. Esto son cuestiones que tienes que valorar y que suben el riesgo de aquel tratamiento. Y sobre todo también el contexto del tratamiento, porque una de las cosas, digamos, de los objetivos de la nueva legislación de protección de datos es que se adecuase un poco a las nuevas tecnologías emergentes que han habido en los últimos años. Por lo tanto, has de saber qué medios utilizas, si utilizas alguna solución tecnológica concreta, si el tratamiento implica que combinas datos de diferentes ficheros, que son de ficheros con finalidades diferentes, igual de responsables diferentes, qué operaciones concretas haces con los datos, cuál es el plazo de conservación de los datos. Cuanto más tiempo conservas los datos, mayor es el riesgo. ¿Quién tiene acceso a los datos dentro de la organización? Si se accede más de una unidad, fuera de la organización, es decir, si hacemos cesiones, si tenemos encargados de tratamiento. Todo esto es para lo que nos sirve el RAT. En mi opinión, es para lo que nos sirve el RAT. Y acabo diciendo pues, que el RAT es un documento vivo que ha de estar permanentemente actualizado y, por lo tanto, es muy importante que la organización tenga un procedimiento de elaboración y de revisión del RAT. Y una manera, por ejemplo, para tenerlo siempre actualizado, es que las unidades, cada unidad responsable de las estadísticas oficiales que lleva a cabo ese organismo, pues informe si se producen cambios respecto de lo que tenemos declarado en este registro. En IDESCAT llevamos tiempo trabajando en el RAT. Tenemos el RAT interno muy avanzado respecto. El otro, el de actividades estadísticas y administrativas, no nos ocasiona problema, pero el otro lo llevamos tiempo trabajando con las diferentes unidades y estamos, acabando de incluir las estadísticas que deben, las actividades que debe incluir. Lo que pasa es que, nosotros trabajamos con un instrumento de nuestra agencia de ciberseguridad que ahora hace un formato, una versión nueva y nos obligará un poco a trasladarlo. Nos obligará a trasladarlo al nuevo formato y esto quizá nos atrasará un poquito la previsión de que tenemos de publicarlo en nuestro portal, pero evidentemente que por razones de transparencia así lo haremos. El otro tema que me gustaría hablar, y que este sí que es bastante polémico, es el tema de los tratamientos de categorías especiales de datos con finalidad estadística. Ya sabéis todos que los tratamientos de datos con finalidad estadística, esta no es, como ya lo ha comentado antes Pepe, no es una finalidad incompatible, por lo tanto es una finalidad compatible. De hecho, nosotros hemos reforzado esta idea de la compatibilidad en nuestra ley de estadística, en nuestro nuevo plan estadístico de Cataluña, de la finalidad estadística que deben tener todos los datos administrativos, y nuestra regulación de la administración digital también conseguimos incluir que los datos estadísticos tenían que prever siempre esta finalidad estadística. ¿Qué pasa con las categorías? ¿Cuál ha sido el problema que tenemos ahora con el tratamiento de categorías especiales de datos para hacer estadísticas? Pues, no vuelvo a repetir los que Pepe ya ha comentado cuáles son estos datos, los que hacen referencia a la parte como más íntima de la persona. ¿Cuál es la regla general? La regla general está prohibido tratar este tipo de datos. Es que en protección de datos, en la normativa de protección de datos, las reglas cambian. O sea, en el derecho en general tú puedes hacer todo aquello que no está prohibido. En protección de datos tú solo puedes hacer lo que está permitido. Entonces, de entrada, los tratamientos de categorías especiales de datos, la regla general está prohibido, pero el propio reglamento te da unas excepciones. Dice, no solamente puedes tratarlos si se dan
estas circunstancias. Por tanto, ¿qué tenemos que tener en cuenta para poder tratar categorías de datos según el reglamento? ¿Qué tenemos que tener en cuenta para tratar categorías de datos con finalidades estadísticas? Primero, que disponemos de una base jurídica, obviamente la tenemos, ya sabéis que es el artículo 6.1e del reglamento, el ejercicio de una competencia, el interés público, y eso exige, obviamente, que esté declarada como estadística oficial, por tanto, primero ya lo tenemos, y segundo, pues necesitaríamos para poder, si no son categorías de datos especiales, con eso ya tenemos suficiente con la base jurídica. Si son categorías especiales de datos, necesitamos además podernos apoyar en alguna de las circunstancias que el reglamento habilita. Hay una circunstancia concreta que dice cuando los datos se utilicen con fines estadísticos. Dice, teniendo en cuenta, obviamente, las medidas de seguridad que marca el reglamento. Sabéis todos que hay un artículo concreto, que es el 89, que define las garantías y las excepciones de los tratamientos estadísticos, de otros también, pero es una legislación que hay un artículo que la verdad es que es muy genérico, porque te está diciendo que se remite únicamente como al principio de minimización y a la pseudonimización, es decir, esto no es una regulación suficiente para los tratamientos estadísticos en este aspecto, y luego os explico por qué. Y dice, bueno, y también adecuado a la legislación que tenga el Estado, ¿no? Que tiene que tener, ha de ser siempre un tratamiento que sea proporcional, que proteja los datos personales y que tenga garantías. Bueno, lo que pasa es que el propio reglamento dice que los Estados pueden limitar los datos, pueden establecer normas que limiten los tratamientos de datos de salud. Y aquí ha venido la introducción del artículo 25, la parte del artículo 25.2 que nos ha fastidiado un poco porque está diciendo que son de aportación voluntaria y en consecuencia necesitan el consentimiento de las personas. Los datos del artículo 9 y 10 del reglamento, es decir, las categorías especiales de datos entre los cuales se encuentran los datos de salud. Esto yo creo que ha sido una traslación, no sé si ha sido exactamente el orden así, pero de lo que dice el artículo 11.2 de la Ley de la Función Estadística Pública, que lo decía, dice, serán de aportación estrictamente voluntaria y en consecuencia solo se pueden recoger previo consentimiento expreso de las personas. Los datos que revelen dicen origen étnico, opiniones políticas, convicciones religiosas o ideológicas, en general los que afectan a la intimidad personal y familiar, ¿no? Creo que la nueva Ley de Aragón también tiene una previsión en este sentido. Yo no sé ver cómo lo veis vosotros, es un tema que lo podremos comentar, pero en mi opinión yo creo que ese artículo se está refiriendo básicamente a cuando recogemos los datos de los interesados. Y yo no sé si incluía este artículo de la Ley de la Función Estadística Pública los datos de salud, porque yo pienso que hasta que no se ha introducido este cambio en la nueva Ley de Protección de Datos, se estaban haciendo tratamientos estadísticos con datos de salud. Por lo tanto, yo creo que no estaba pensando en los datos de salud. Creo que tienen que tener una regulación específica. Y digo que pienso que está pensando en esto, que no piensa en los datos de salud y que está pensando en cuando se recogen voluntariamente directamente de la persona, porque estas categorías de datos a los que ha hecho referencia Pepe, muchas de ellas no están en los registros administrativos. Además, yo creo que es para como seguir lo que ya dice la Constitución española, de que nadie puede ser obligado a declarar sobre estas cuestiones de ideología, religión, creencias. La antigua LOPD también lo decía. Lo que pasa es que la antigua LOPD, respecto de los datos de salud, les daba un tratamiento un poco específico. Decía, se pueden tratar o con el consentimiento de la persona o cuando una ley, por razones de interés general, lo permita. Y en base a eso se hacían los tratamientos de salud. Entonces, claro, yo pienso que este es un poco el problema que ha sucedido, porque si entendemos que ahora se necesita un consentimiento para tratar datos de salud, es obvio que no podemos hacerlos, porque es que no se dispone. Bueno, se tendrá que articular un mecanismo para solicitar
primero para informar a la persona que se van a tratar con esa finalidad y luego para poner los mecanismos, me refiero para solicitarles, informarles y solicitarles el consentimiento, ¿no? Según dice. A ver, yo lo que pienso es que o sea, que tendríamos que tirar, o sea, quizá en la nueva legislación que se haga sobre estadística, que recoja todos los nuevos retos en este campo, ¿no? En el ámbito estadístico, quizá deberíamos hacer igual que hay una regulación específica para el tratamiento de datos de salud con finalidad científica, pues que hay un tratamiento de datos de salud con finalidad de estadística. Tener una ley que establezca que se podrá hacer el tratamiento cuando sea proporcionado, que obviamente se va a proteger los datos personales y que se ofrecen garantías. Es que a mí garantía más grande que el secreto estadístico, la verdad es que casi que no la encuentro. Entonces, bueno, como esto sé que vamos a hablar más adelante, entro en el tema de los encargos de tratamiento. Avanzo. Un encargo de tratamiento un encargado de tratamiento es cualquier externo, sea una empresa, sea un profesional, que para prestarnos un servicio necesita acceder a datos personales nuestros. En el ámbito, digamos, de las oficinas estadísticas, el caso más claro sería, bueno, el de las empresas que nos llevan a cabo las operaciones de campo, ¿no? Las encuestas. ¿Qué pasa? Pues que el Reglamento de Protección de Datos nos dice: tú, responsable, tienes dos obligaciones. Tienes una obligación eligiendo al encargado de tratamiento y luego tienes una obligación vigilándolo una vez ya. Entonces, ¿qué pasa? Que claro, aunque nos lo lleve una empresa externa ese tratamiento, la responsabilidad la seguimos teniendo nosotros. Y aunque en el ámbito de la administración, de la prestación de servicios en el ámbito público va por contratación administrativa, y ya ponemos en los pliegos de cláusulas administrativas la finalidad que está obligado a cumplir con la normativa de protección de datos, que nos tiene que decir dónde tienen los servidores y los servicios asociados, cualquier cambio nos lo tiene que comunicar, que temas de su contratación, todo, e incluso hace una declaración responsable. Pues, bueno, pues no sé, tendremos que buscar la manera cómo mientras no se tengan mecanismos oficiales para demostrarlo, cómo cumplen, porque es cierto que el Reglamento de Protección de Datos les da a los encargados de tratamiento, les dicen que pueden demostrar que cumplen si están adheridos a códigos de conducta o si tienen una certificación. Los códigos de conducta son estos instrumentos de autorregulación que un determinado sector se hace. Dice, como un determinado sector tiene unas características específicas de tratamiento de sus datos, dicen, bueno, hacen un código de cómo nosotros nos vamos a adecuar. Pues, y ese código se aprueba, los aprueban las autoridades de protección de datos, se publican, te adhieres voluntariamente. Bueno, es una manera de demostrar. Podríamos coger un encargado de tratamiento que estuviera adherido a un código de conducta, o bien que tuviera una certificación, es decir, que hubiera pasado todo un proceso y al final lo hubieran dado como un sello, ¿no? Es decir, usted cumple con la protección de datos. Pero estos son procesos muy largos y no los tenemos. Por lo tanto, bueno, no los tenemos. Es decir, no encontramos encargados de tratamiento que puedan ofrecer estas garantías. Entonces, bueno, lo que podemos es pedirles, no sé, que nos lo demuestren de momento, pues aparte de esta declaración responsable, que nos lo puedan demostrar de otra manera. Por ejemplo, pues, yo sé, demostrándonos los análisis de riesgos que hacen, las medidas de seguridad que tienen, las cláusulas informativas que tienen, si tienen un registro de actividades de tratamiento, si a lo mejor tienen un delegado de protección de datos. Hay una serie de inputs, de cosas, ¿no?, que hacen pensar, pues, que esa empresa cumple, porque además en el ámbito de la administración pública sabéis que los encargados de tratamiento tienen que cumplir las medidas de seguridad del ENS también. En el caso de Cataluña cumplen el marco de ciberseguridad de protección de datos, no sé si luego tendremos tiempo de hablar, que es un, digamos, es un documento para
que establece los criterios para que determines el riesgo de los tratamientos, y la verdad es que está basado en el ENS, en el reglamento, en normas ISO, bueno, nos va muy bien. Pero de todas maneras, como que tenemos también una responsabilidad vigilando, una vez lo hemos elegido, vigilando, pues que tengamos en cuenta que hemos de formalizar este contrato de encargo de tratamiento, que lo tendríamos que hacer igualmente, tanto si está adherido a un código de conducta como si tiene una certificación, no te salvas. Aquí en estos escritos lo que haces tú es decirle al organismo, mira, le das las instrucciones, te paso estos datos para que hagas esto, no los puedes tratar con otra finalidad, no los puedes ceder, tienes que aplicar estas medidas de seguridad, tienes que colaborar conmigo si tengo inspecciones, si tengo que atender derechos, si tengo que comunicar violaciones de seguridad, me tienes que informar por ejemplo, de cualquier incidente que tú puedas tener para poder yo cumplir. Tenemos que acordar a ver cómo me vas a devolver los datos, que luego cuando me los devuelvas tú no te puedes quedar, tienes que aplicar un borrado seguro, etcétera. Pero yo creo que la manera que tenemos actualmente de poder ejercer un control, aparte de este previo, es poniendo en los acuerdos de encargo de tratamiento, pues que nos reservamos el derecho a poder auditar a los encargados. Luego también, no sé cómo voy de tiempo, pero me gustaría comentar el tema de la reutilización de información estadística con fines científicos, porque ya sabéis que todas las autoridades estadísticas tenemos que promover y facilitar la reutilización de aquella información que hemos recogido para elaborar estadística oficial, para que pueda ser reutilizada con finalidades científicas, que esto está regulado en un reglamento europeo. Nosotros, en nuestra ley de estadística de Cataluña, tenemos la previsión del uso de esta información con finalidades científicas. También tenemos una remisión, preveemos que se puedan utilizar para evaluación de políticas públicas. Hemos reforzado en el nuevo plan estadístico de Cataluña, hemos reforzado, ¿no?, la idea esta de la reutilización de la información. Lo que yo os quería comentar es que tal como está, no sé cómo lo veis, pero tal como está redactado el reglamento, parece que no hay ningún problema de que los investigadores puedan identificar a las personas. Y eso no es así. Es decir, esta información a la que ellos acceden ha de estar protegida por el derecho estadístico, por el secreto estadístico y por la protección de datos personales. Por lo tanto, cuando nosotros recibimos una petición de un investigador, pues tenemos que tener claro que esto no lo vamos, es decir, que no intentar evitar al máximo, aunque luego digas, es que ellos te dirán, es que no es posible porque con las nuevas tecnologías, es verdad que si quieren reidentificar, supongo que pueden, pero nosotros hemos de hacer todo lo posible para que no puedan reidentificar. Tenemos que saber, primero, aplicar principio de minimización. Cuando nos piden, pues, los menos individuos posibles, los menos datos posibles, siempre en función de un previo análisis de lo que busca aquel proyecto. Pero una vez, nada de facilitar archivos enteros. Luego también, para poder calcular el riesgo de la reidentificación, también debemos conocer si el investigador ya dispone de datos, porque si dispone de datos a lo mejor puede llegar a reidentificar. Nunca hemos de permitir que la integración la hagan los investigadores, igual que ocurre con los datos de salud, como regula la disposición adicional 17 de la nueva LOPD, el tratamiento de datos de salud con fines científicos, que la integración no puede caer nunca en manos de los investigadores, porque para integrar tienes que identificar. Y esto creo que es muy importante porque aquí nosotros nos jugamos la credibilidad y la confianza de los que nos dan datos, tanto sean de fuentes públicas como de los ciudadanos. Por lo tanto, en esto de la atención de la investigación es importante que
se establezcan centros de acceso seguro, en presencial o en remoto, porque por mucho que ahora tú le pases los datos, ellos te firmen un compromiso de que no identifican, que aplican medidas de seguridad, que no los utilizarán para otra cosa, que los destruirán. El hecho de que salen de tu organización y van a otro sitio es una pérdida de control. Ya sabéis que las operaciones estadísticas, los proyectos de investigación cada vez requieren más integración de datos. No solo integración de datos estadísticos, sino estadísticos y administrativos. Yo creo que cuando la integración es de datos recogidos para hacer estadística pública, no hay problema, la integración la llevan a cabo las oficinas de estadística, los institutos de estadística. El problema se plantea cuando los proyectos de investigación, que cada vez son más, requieren integrar datos que se han recogido con finalidad estadística de datos administrativos que no se utilizan para finalidad estadística. Y ya sabéis que se habla ahora de establecer un sistema colaborativo para poder hacer frente al acceso a las peticiones de los investigadores y las peticiones de las evaluaciones de políticas públicas. Y el nuevo Plan Estadístico de Cataluña establece que la coordinación de este sistema de colaboración será del Instituto de Estadística de Cataluña. Yo la única cosa que siempre a veces me planteo, y no sé si os lo habéis planteado vosotros, es que yo no sé si esto del acceso con finalidad de evaluación de políticas públicas está dentro de la finalidad científica o va al margen, porque como las políticas públicas están consideradas ciencia política y parte de las ciencias sociales, no sé si se le ha de dar un tratamiento igual o diferente. Lo digo porque, claro, si la finalidad es científica, pues bueno, esto ya está previsto en el reglamento europeo. Si no es científica, pues el reglamento europeo no prevé este acceso. Bueno, esto es una cosa que dejo en el aire y si alguien lo quiere comentar, pues... ¿Me da tiempo? Perdón, Nadia, ten en cuenta el tiempo, por favor. ¿Perdona? Ten en cuenta el tiempo, que vamos un poco justos ya. Vale. ¿Me da un par de minutos tengo o no? Sí, un par. Sí, perfecto. Perfecto, gracias. No, el último tema que yo quería comentar, y viene un poco a colación de lo que ha comentado Josu con el tema de los ejercicios de los derechos de las personas para mantener el principio de exactitud. Sabéis que la normativa de protección de datos nos establece una serie nos dice que tenemos que atender los derechos de las personas. Hay uno que es el derecho de información, el derecho a ser informado. Yo entiendo que cuando recogemos los datos directamente de las personas, hemos de informar de lo que nos obliga a la normativa estadística, que es para una estadística oficial, que es obligado a contestar, que está sometido al secreto estadístico y tenemos obligación de informar también de lo que nos dice el artículo 13 del Reglamento General de Protección de Datos, que es muy largo y ahora no lo voy a explicar, y que permite la posibilidad para evitar la fatiga informativa que tú en el cuestionario pongas solamente la información básica y pongas un enlace de dónde pueden encontrar la siguiente información. La cuestión que yo veo es que, claro, a lo mejor muchos de las oficinas de estadísticas, cuando recojan los datos de fuentes administrativas, se van a acoger a la excepción de que prevé el artículo 14, que dice, pues si se recogen de un tercero, cuando sea desproporcionado, cuando sea imposible, cuando exija esfuerzos desproporcionados, cuando esté previsto en una ley y especialmente hablan del ámbito estadístico, pues no hace falta informar. Yo es que el hecho de que sea imposible, tú siempre puedes informar a través de la página web y yo promuevo que se informe a través de la página web porque así damos transparencia y generamos confianza. Y luego, bueno, en el ámbito de los derechos de autodeterminación informativa, creo que ya sabéis que dice el reglamento y la LOPD que se pueden denegar cuando los datos están sometidos a secreto estadístico. Yo no veo... Lo veo claro que todos se pueden denegar, unos no aplican y otros no, pero el derecho de acceso y el derecho de rectificación son los que tengo dudas y a lo mejor si tenemos tiempo podremos comentarlos.
Muchas gracias a todos por haberme escuchado. Ya sé que he ido muy rápido, pero quería comentar muchas cosas. Muchas gracias, Eulalia. Y sobre todo porque has impuesto el orden jurídico donde parece que tenemos muchos intereses institucionales por la problemática que está generando, ¿no? Ahora va a intervenir Juan Gómez con el tema de las medidas de seguridad y el esquema nacional de seguridad. Juan, cuando quiera. Juan. Hola, buenos días. Perdón que estaba con el micro cerrado. Yo como informático voy a tocar la parte de las medidas de seguridad, ¿no? Lo que decía antes Eulalia del entronque con el Esquema Nacional de Seguridad. Que son, bueno, son dos leyes que en realidad están bastante relacionadas, ya lo dijo Eulalia, ya no lo voy a repetir mucho, el enfoque proactivo, el análisis de riesgos en ambos casos, ¿no? En el Instituto Gallego estamos en un proyecto junto con el resto de nuestra consellería. Estamos en un proyecto con el resto de la consellería para adaptarnos a ambas leyes, hacer un proyecto de mejora. Me hubiera gustado que estuviéramos más avanzados. Por desgracia, todavía estamos pendientes de la mayor parte de todo este proyecto. Así que en vez de poder hablar desde la experiencia, que era lo que yo esperaba que igual podríamos hacer, voy a tener que hablar más bien desde el punto de vista del que está como viéndolo venir, pero todavía no tenemos esa experiencia. No nos ha tocado todavía. El proyecto va con cierto retraso. Bueno, si ponemos la transparencia, podéis ver ahí en la siguiente, Pepe, los pasos que tenemos de adecuación al Esquema Nacional. Ahí estamos, al Esquema Nacional de Seguridad. Voy a hacer un repaso muy rápido porque esto es muy extenso, no habría tiempo, ¿no? En primer lugar, bueno, ahí en esta transparencia veis también que se hacen referencia a una serie de CCN STIC, o sea, esos son unas guías que da el Centro Criptológico Nacional. Este centro, como ya sabréis seguramente, da apoyo para todo el tema de la seguridad a las administraciones públicas, tiene guías, tiene software, tiene cursos y en el tema del ENS pues tiene un montón de guías también que ahí tenéis referenciadas. Bueno, los pasos de adecuación, muy rápido paso por ellos. En primer lugar, se empieza por la política de seguridad, que esto es un documento de muy alto nivel. En el caso de Galicia, pues es a nivel de toda la Xunta de Galicia. Ahí se dan principios generales, se organizan los comités de alto nivel que hay para la seguridad y poco más. En el punto segundo es donde ya entraríamos en lo que sería a lo mejor nuestro instituto y es en la definición de roles y responsabilidades. Tenemos dos roles por la parte de, vamos a decir, como de negocio y otros dos por la parte de informática, ¿no? Por la parte TIC. En la parte de negocio tenemos los responsables de la información y los responsables de los servicios que se prestan. Aquí le voy a tener que dar una mala noticia a Josu porque creo que le puede caer por lo menos uno de estos dos. El responsable, en el caso de la Xunta de Galicia, el responsable de la información va a ser siempre el director general del organismo. Y en el caso del responsable de los servicios, pues puede ser también el mismo, no son incompatibles, o podría recaer a lo mejor en sus directores. Esto va un poco en la línea de lo que el comentario que hizo Pepe en la ponencia del otro día, si no serían más adecuados a lo mejor los subdirectores por estar más apegados al terreno, ¿no? Pero bueno, el director en todo caso va a estar implicado y es un poco lo que se persigue porque estos esquemas, más que ser un tema de informática, un tema circunscrito, son temas que tienen que afectar y como lo vais a ir viendo, van a afectar a toda la organización de arriba abajo, ¿no? Y por lo tanto que sea a la cabeza el director pues parece no solo lógico sino necesario para que pueda llegar a buen puerto. Bien, después de esto, por la parte de TIC tenemos también dos figuras, dos roles. Y están el responsable de la seguridad, que es el encargado de dictaminar las medidas de seguridad que se tienen que aplicar, y el responsable del sistema, que es el que las aplica o el que lleva la gestión del sistema. Estos, en cambio, a diferencia de los anteriores, sí que tienen que ser
dos figuras que son incompatibles y además independientes, es decir, ni siquiera debieran depender uno del otro. Está claro lo que se busca aquí, que es conseguir que el que prescribe no sea el mismo que lo tenga que realizar, o que no te evalúes a ti mismo, ¿no? Y aquí ya nos encontramos el primer problema: organismos de tamaño no muy grande, como puede ser nuestro instituto, y supongo que la mayoría de los institutos de estadística, empiezas ya a verle el problema de decir, ¿de dónde saco yo dos figuras con perfil claramente informático independientes, ¿no? Y de hecho es un tema que no tenemos todavía solucionado. No sabemos si esto se podrá articular mediante dos comités, porque bueno, estas figuras pueden ser también representadas no solo por una persona física, sino también por un comité. Entonces no sabemos si lo vamos a solucionar así, o si a lo mejor nos podrá venir apoyo por parte de la Agencia de Informática de la Comunidad Autónoma, que nos preste, por ejemplo, la figura del responsable de seguridad. Y eso todavía está pendiente de definir. Bien, después, los activos que tenemos que tener ya identificados, en la medida que hayamos decidido quiénes son los responsables de la información y de los servicios, tenemos ya identificado lo que se considera en el ENS los activos esenciales de nuestra organización. Con estos activos son, digamos, teóricos, es decir, son la información que tenemos, los servicios que prestamos a los ciudadanos. Luego, en la práctica, se van a apoyar pues, en cosas ya de nivel real, como son el software que utilizamos, las aplicaciones, el hardware, las personas, etcétera, ¿no? Pero quedándonos en los activos esenciales, aquí es donde vamos a realizar el paso siguiente, que es la valoración y categorización de nuestro sistema. La valoración en el ENS se basa en el impacto que tenga sobre la organización la materialización de una amenaza sobre nuestros activos. ¿Cómo podemos ayudarnos para hacer esto? Esto lo vamos a tener que hacer teniendo en cuenta las 5 dimensiones de la seguridad: la confidencialidad, que es la vieja conocida ya de la estadística, del secreto estadístico, ¿no? Pero también la integridad de los datos, que no se alteren, la autenticidad y la trazabilidad, que son ya de carácter más técnico-informático, de que estemos autenticados y que podamos hacer un trazado de quién ha hecho qué en el sistema. Y la disponibilidad, que sería que el sistema pues, pueda responder, ¿no? Pueda dar servicio. En la práctica, los servicios se valoran respecto únicamente a la disponibilidad, porque es la que podríamos repetir también una valoración sobre las otras dimensiones, pero estaríamos repitiendo lo que hemos valorado, probablemente, lo que hemos valorado para la información que utiliza ese servicio, ¿no? Entonces, en la información nos centraríamos en las primeras 4 dimensiones y dejaríamos la disponibilidad para los servicios. Hay que categorizar entonces cada uno de ellos en las 5 dimensiones, o las dimensiones que consideremos, y luego el máximo de todo eso es lo que nos va a dar lo que se llama la categoría del sistema. Las categorías, bueno, que se evalúan en 3 niveles: básico, medio y alto, simplemente, ¿no? Para la valoración existe una guía del CCN que es la 803, que da un montón de criterios, pero que son como unos criterios muy abstractos, ¿no? Que si la incapacidad de la organización para cumplir sus fines, los daños directos a los ciudadanos, el levantamiento de protestas, que pueden ser más o menos individuales o generalizadas, o desórdenes, el quebrantamiento de normas o contratos de cualquier tipo, la comisión o facilitación de delitos. Está muy bien, parece que da muchas pistas, pero no concreta cómo hacemos para evaluar con estas, y ni tampoco cómo podemos coordinarlas todas ellas, ¿no? Curiosamente, en la guía 803 del año 2017 se daban una serie de pistas para el tema de la confidencialidad, la dimensión de la confidencialidad, y para el tema de la protección de datos personales. Ahí se mojaba un poco más y daba una serie de pistas de cómo podía resultar la valoración. En la práctica lo que decía, bueno, por resumirlo, era que la confidencialidad tendría una categoría de nivel medio, y en el resto de dimensiones estaríamos hablando de un nivel bajo. Claro, esto no dejaba de ser una directriz, y en la versión actual de esta guía la han suprimido. No sabemos si porque quieren adaptar la guía al nuevo reglamento,
siendo bien pensados, o porque a lo mejor la Agencia de Protección de Datos, al ver que no había nada de nivel alto, pues igual les ha llamado la atención. Eso la verdad es que lo ignoro, ¿no? Más pistas. Bueno, en la reforma del ENS a la que se refería Eulalia, que se está haciendo, se va a hacer más hincapié en los perfiles de cumplimiento para determinados tipos de organismos. Está previsto que se avance por ahí. Pero en la práctica de momento yo por lo menos solo he encontrado información para universidades, que sí que está desarrollado en un anexo, y para entidades locales de diversos tamaños. Ahí está más o menos, tienen un cierto apoyo. Y no estaría mal que tuviéramos también algo para nuestros institutos, ¿no? Para el tema de la estadística oficial. Luego me he encontrado en la guía 803, en las referencias sí que apuntan a lo que yo creo que realmente debía de ser esta guía. Es decir, más que ponerte a dar unos criterios así tan teóricos y tan abstractos que valen igual para un centro que para otro, el NIST, el Instituto Americano de Estándares, tiene una guía en la que recorre todos los tipos de información y de servicios que da la administración, claro, la administración de Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, en el cual se moja en todos y cada uno dando, pues razonadamente además, pues unos criterios. Allí utilizan solamente las dimensiones de confidencialidad, integridad y disponibilidad, que son las tres principales. Y buscando por allí la parte de la estadística, pues vemos que para la estadística que se difunde, digamos, los macrodatos, estaría todo a nivel bajo. Y a nivel moderado ponen en la parte de los microdatos o los datos de trabajo, pues ponen la confidencialidad a un nivel moderado, ¿no? Bueno, pues este tipo de cosas nos dan alguna pista. Bueno, para la valoración de la disponibilidad, ahí sí que no hay mucho problema porque con el RTO, es decir, con el tiempo de objetivo de recuperación, suele ser suficiente para hacer una valoración. Nosotros ahí no vamos a tener ningún problema, que entiendo, en ningún instituto, porque la disponibilidad, los requisitos de disponibilidad que tenemos, pues por suerte, no son tan elevados como otras. Podemos considerarnos, yo entiendo, que de nivel básico sin ningún problema, sin estar realmente forzándolo, ¿no? Bien. El paso siguiente que vemos ahí ya sería el análisis de riesgos. Ahí sí que no me voy a meter porque perdería muchísimo tiempo. Es un tema muy extenso. Como decía Eulalia, es una de las inspiraciones de estas leyes, basar siempre todo en el análisis exhaustivo de los riesgos. Esto va a ser un trabajo, no lo hemos hecho todavía, nos han dicho que va a ser un trabajo gordísimo, ¿no? Tienes que recorrer todos los sistemas y ahí se va a mezclar los riesgos a los que están sujetos, las medidas que tienen aplicadas, y no solo los sistemas esenciales, claro, sino todos los sistemas de los cuales dependen, uno por uno, ¿no? Existe la metodología que se sigue, es el Maguerit, que es una metodología española para gestión de riesgos, y existe una herramienta que se llama Pilar. Esta es una herramienta gratuita para las administraciones que podemos solicitar una licencia al TCN, y en la cual en realidad esta herramienta está muy bien porque es como una gran base de conocimientos donde están todos los tipos de activos, los riesgos a los que suelen estar sujetos, estimaciones de las probabilidades, que puedes retocarlas, pero bueno, tienes ahí cientos de cosas que tampoco procede meterte a retocar. Y con lo cual luego la herramienta te da pues tu situación, te permite pues colocar un apetito de riesgo, que digamos el riesgo que estás dispuesto a aceptar, ver los distintos escenarios, el escenario actual, el escenario objetivo, etc. Después de hecho esto, podemos pasar a la declaración de aplicabilidad. Que bueno, la declaración de aplicabilidad en realidad consiste en decir las medidas del anexo 2 del ENS que tienes que aplicar. Esta en realidad podías haberla hecho ya antes del análisis de riesgo, porque realmente no depende tanto, como decía, no depende tanto de los riesgos como de la categoría del sistema. Si ya tienes hecha la categoría, ya el anexo 2 más o menos ya te dice qué medidas tienes que aplicar. ¿Por qué se hace después? Bueno, por una parte porque el análisis de riesgos puede endurecerla más, es decir, puedes que descubras riesgos que te lleven a poner medidas adicionalmente de las que el anexo 2 te dice, ¿no?
Y por otra parte, en el análisis de riesgos puedes llegar a descubrir que tú no vas a aplicar determinada medida pues porque tienes otra medida que hace ese mismo papel o superior. Y entonces lo pondrías en esta declaración y justificadamente, por supuesto. Esta declaración es un documento formal que lo tiene que firmar el responsable de la seguridad y tiene luego un doble papel. Es un documento importante porque sirve tanto a la organización para saber qué es lo que tiene que aplicar, como al auditor cuando en su momento venga para saber qué es lo que tiene que auditar, es decir, qué se supone que tiene que estar hecho, ¿no? Bien, bueno, el análisis de riesgos nos iba a dar toda esa información que os decía antes y nos va a decir también con esta declaración, nos va a decir qué cosas tenemos que aplicar. Si colocamos esas cosas y les damos prioridades y las colocamos en el tiempo, pues ya tenemos un plan de mejora de la seguridad, que sería el paso siguiente, hacer un plan de mejora y dejarnos listos para luego pasar una auditoría. Auditoría probablemente externa. Y ahí esto es un elemento que cada vez se nos empieza ya a exigir por parte de organismos que nos ceden información de registros administrativos, por ejemplo, pues empiezan a preguntar que quieren ver la auditoría, ¿no? Con lo cual tenemos que empezar a acostumbrarnos a tenerlas y tenerlas al día. Bueno, las medidas del anexo 2, como os decía, ahí tenemos como 3 niveles, básico, medio y alto de medidas. Son 75 medidas, pero con matices, con distintos grados de dureza. Y bueno, por comentarlas un poco, en el nivel básico, a pesar de su nombre, en el nivel básico tenemos un conjunto muy completo y bastante serio de medidas que ya me gustaría a mí poder decir que las tengo todas implantadas con un nivel de madurez adecuado. A mi manera de ver, eso ya es una opinión personal, con estas medidas para un centro de estadística estaríamos, yo creo que muy bien cubiertos. Pero bueno, por desgracia no depende de mi opinión, va a depender, como decía, de los criterios y de las valoraciones. Y ya hemos visto en los ejemplos que os he comentado antes que el nivel medio aparece por ahí con bastante claridad. Las medidas básicas, como digo, pues una buena cobertura, no tenemos que verlas como básicas para nada. Luego vienen las de nivel medio, que de entrada lo que te llama la atención es que suponen una carga enorme de documentación y de reglamentación. Eso no podría enumerar la cantidad de cosas que tienes que documentar y que tener reglamentadas y procedimentadas de cómo se van a hacer. Es decir, te supone una elevación del nivel de madurez, ya no de la informática, sino de todo lo que sería el instituto, el nivel de madurez en la forma de trabajar. ¿Es esto necesario? Pues depende. A mí la sensación que me dejan, tanto las medidas de nivel medio como las de alto, es como si estuviéramos hablando de un centro que no es el nuestro, ¿no? De un centro de un tamaño, yo que sé, del INE, por ejemplo, de un tamaño más grande, que tienen pues un montón de informáticos estructurados en varios departamentos que se dedican unos a unas cosas y otros a otras. Pero bueno, el caso es que tenemos que aplicarlo. Las medidas de nivel medio no todo es papeles y formas de trabajo, sino que también hay cuestiones técnicas de cierto calado, hay separaciones, hay valoraciones de separaciones entre producción y desarrollo, separación de cometidos en el personal informático, etcétera, ¿no? Y luego las de nivel alto, bueno, suponen un endurecimiento más respecto a las de nivel medio, que ya una vez te has metido en el nivel medio, pues el nivel alto, vamos a ver, el nivel alto es realmente prohibitivo en la dimensión de la disponibilidad. Ahí sí que realmente puede llegar a suponer unos costes que habría que tratar de evitar, porque empiezas a tener redundancias en los sistemas, empiezas a tener planes de contingencias ante desastres, redundancias también en el personal, o sea, empiezas ya a tener que incurrir en un montón de gastos, tienes las compras del equipamiento, tienes que estar certificadas con seguridad, tienes que comprar pues a lo mejor firewalls de distintos fabricantes, bueno, un funcionamiento muy estricto, ¿no?
bueno, tienen también las de nivel alto el tema de la encriptación de todos los datos, tanto en reposo como en transmisión, que te puede llevar a algún problema también. Y la segmentación de la red, tienes que tenerla, y tienes que tener un montón de monitorización. Tienes que tener sistemas automáticos de monitorización, etc. Es decir, el nivel alto, yo entiendo que no deberíamos incurrir en él, pero si se llegase a él, pues sería un esfuerzo considerable también. Ya el nivel medio, como digo, es un esfuerzo serio para la organización. ¿Y qué podemos hacer ante todo esto? Bueno, básicamente lo que nos recomienda el propio esquema es que tratemos de separar. Es decir, nuestro sistema, en vez de considerarlo como un sistema conjunto, si vemos que una parte de él va a tener unos requisitos superiores al resto y podemos separarlo, pues que lo separemos en dos, ¿no? Y centremos las medidas donde realmente son necesarias. Nosotros en el instituto, antes ya de meternos en este proyecto que digo de adecuación, que estamos con el resto de la consellería, habíamos empezado ya a articular lo que será la pseudonimización, que es otra de las recomendaciones de todas estas leyes, la pseudonimización de la base de datos sociodemográfica, en la cual es una base de datos que va a acumular información de personas, de todas las personas de Galicia, y además a lo largo del tiempo se va a tener que tener esa información. Y estamos tratando de articular sobre ella un sistema de pseudonimización automatizado para que se pueda tratar esa información aislando un núcleo donde realmente va a estar los identificativos reales de las personas, para que concentremos ahí todas las medidas que sea necesario al nivel que se estime necesario, que va a ser el medio probablemente. Y hay que tener en cuenta que esta base de datos va camino también de tener una evaluación, una PIA, una evaluación de impacto en la privacidad, que es una de las normas que prescribe la Ley de Protección de Datos, para cuando estás tratando datos pues, de muchos ciudadanos, o estás mezclando ficheros de diversas fuentes, es decir, incurre un poco en el perfil de los tratamientos que requieren una PIA. Y requerir una PIA, pues da un poco una pista de que a lo mejor el nivel medio, pues ahí va a tener que aparecer, ¿no? Y bueno, luego en la parte de empresas aún no hemos iniciado algo similar, pero probablemente habrá que hacer lo mismo, porque, bueno, por una parte las leyes de estadística, el secreto se aplica por igual a las personas físicas y a las jurídicas, ¿no? Y es que además, para colmo, la nueva ley, a diferencia de la anterior, a los autónomos que ponen ahí su nombre y ponen su dirección, pues el taller de tal, a lo mejor, o el consultorio de tal médico, pues está en su casa, ¿no? Y entonces esos datos antes no se consideraban personales y solo eran a esos efectos de domicilio social, pero actualmente entiendo que la nueva ley sí, con lo cual también le afecta a la ley de protección de datos. Entonces, de nuevo ahí probablemente necesitaremos articular, pues procurar hacer un sistema de pseudonimización. Y bueno, con esto hago así un poquitín el repaso rápido, espero no haberme pasado mucho. Muchas gracias, Juan, por tu intervención. Yo creo que ha sido bastante claro en evidenciar pues, lo que puede suponer para la organización manejarse con activos, en este caso con datos o tratamientos que lleguen a categorizarse de niveles medio o altos. Voy a hacer una pequeña intervención antes de que pase José a las preguntas sobre el tema de la integración de sistemas, que tiene mucho que ver con lo que ha contado Juan anteriormente. Para ello, simplemente os pido que os fijéis en la última transparencia, que aquí están recogidos las infraestructuras de información del instituto, con todos los inputs y los outputs que le corresponden. En la parte superior, en la cajetilla verde, pone BDLPA, que es la base de población longitudinal, perdón, base demográfica longitudinal de la población de Andalucía. Y
esta infraestructura es el eje vertebral de todas las estadísticas sociodemográficas. Si nos fijamos, podemos ver que sus fuentes son el padrón, el movimiento natural de la población, el censo electoral, la seguridad social, educación, empleo, salud y otras fuentes provenientes de distintas consejerías y de otros organismos también de la administración central. Entonces, yo quería llamar la atención porque tanto en el apartado de salud como de seguridad social, pues están datos que son de categoría, no, yo creo que son de categoría alta, no media incluso. Entonces, en este sentido, ¿qué estamos haciendo ahora mismo en el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía? Porque estos sistemas están funcionando y tenemos que estar implementando las medidas que nos está pidiendo el reglamento y la LOPD nueva. Lo que estamos aplicando es lo que ha comentado antes Juan. Ahora mismo no tenemos organizados los recursos ni las medidas que tendrían esto para dar un tratamiento a un sistema conjunto donde estuvieran todos estos datos. Lo que hacemos es que estamos manteniendo un sistema central que es la propia BDLPA, donde no hay datos de categoría especial y los demás satélites que aportan los datos que dan esa complejidad y esa categoría especial y necesitan de unas medidas y de unos recursos más específicos, les estamos dando un tratamiento aparte. De manera que está tan manejada o tan popular que habíamos hecho de los sistemas integrados, de los sistemas conjuntos, que realmente eran un problema para los informáticos, para la informática, integrar tanta información. Ahora, pues realmente físicamente no la vamos a integrar o no la estamos integrando. Es que no tenemos manera actualmente de darle otro enfoque a esta problemática. Entonces, en este sentido, planificar las medidas de seguridad desde la propia planificación de la actividad estadística es lo que estamos haciendo y estamos en ello, ¿no? Que yo entiendo que también es lo que el reglamento llama proactividad. De esta forma, cada actividad del registro de actividades de tratamiento está recogido en todos los tratamientos que se realizan en una actividad estadística, estableciendo una relación binaria entre la actividad estadística del plan o del programa y la actividad estadística del RAD. Aplicamos el principio de pseudonimización a toda la información de carácter personal que llega a la oficina y, como he dicho antes, aislando y dando un tratamiento de protección y de seguridad especial a aquellas tablas que mantienen las relaciones de equivalencia entre los códigos del núcleo vertebral de BDLPA y los sistemas satélites donde está la información de nivel alto. También aplicamos el principio perdona un momento. Y tenemos especial cuidado en el tratamiento de las categorías especiales de datos que no debemos nunca de integrar con el resto de la información, como he dicho antes. Entonces, si alguno de los miembros de la mesa quiere hacer alguna intervención antes de que José Rosales dé paso a las preguntas que quieran hacer o que hayan hecho los inscritos, yo creo que es el momento de hacerla, porque concluiremos leyendo las conclusiones. Pepe, si quieres comento yo algo. Venga. Bueno, un poco en relación a lo que ha comentado Eulalia sobre los investigadores y las evaluaciones de políticas públicas. Sí. Bueno, este tema de los investigadores, la verdad es que ha quedado un poco raro, muy raro. Parece que tienen bastante más derecho los investigadores que la actividad estadística pública. No lo tengo claro.
Este es un tema que tenemos que analizar. Pero bueno, nosotros tenemos implementado para los investigadores un protocolo en el cual yo creo que por ahora por lo menos estamos todos satisfechos. Bueno, el futuro será esto de intercambio en la red, de identificación en la red. Bueno, el futuro será el futuro, pero bueno, actualmente yo creo que en nuestro caso tenemos un protocolo con los investigadores que les dejamos un PC ciego en la oficina y nosotros le damos toda la información anonimizada después de fusionar lo que queramos, pero no pueden sacar ningún dato individualizado. Todos los datos que tienen que sacar tienen que ser datos agregados. Bueno, a los investigadores yo creo que hay que explicarles que no tienen por qué sacar los datos identificados. No sé por qué se tienen que llevar los datos identificados. Sí utilizar los individuales, nosotros se los ponemos anonimizados para que puedan trabajar, le ponemos todas las herramientas en el PC ciego, pero no se puede llevar ningún resultado que sea individual. Con respecto a las políticas públicas, bueno, si la estadística no está para evaluar políticas públicas, no sé qué hacemos aquí, evidentemente. Entonces, bueno, yo no sé qué es eso de evaluar políticas públicas, pero bueno, nosotros hacemos estadísticas para diseñar y evaluar políticas públicas. Entonces, no sé lo que quiere. Le he entendido a Eulalia que puede ser algo parecido a los investigadores. Bueno, pues si necesitan el acceso a la información individualizada, por así decirlo, bueno, pues podemos seguir el mismo camino que con los investigadores. Ponerles un PC ciego y ya está. Pero bueno, yo creo que todos los, dentro de los objetivos de la estadística oficial es facilitar información para hacer la evaluación de las políticas públicas. No sé hasta dónde quieren acceder. Bueno, yo no lo tengo claro porque, desde luego, mi gobierno, con la información que existe en sus planes estratégicos, los indicadores que utilizamos, pues es suficiente. Yo no sé si tienen o necesitan dar ese paso, que también acceder a información individualizada para poder contrastar. Bueno, no lo sé. Bueno, en cuanto al esquema nacional de seguridad, bueno, pues tenemos un gran trabajo por delante, porque el tema del análisis de riesgos pues es un tema clave. El tema de confidencialidad, seguridad, bueno, ya he dicho que en mi intervención que es un binomio que tiene que ser complementario y que aquí sí que nos tenemos que poner las pilas, porque, como ha dicho Juan, ya hay organizaciones que nos piden certificaciones en el esquema nacional de seguridad para facilitarnos los datos. Muchas gracias. Hola, yo respecto de esto que ha comentado Josu de la evaluación de políticas públicas, a ver, nuestra autoridad de protección de datos siempre ha sido como muy reacia a la utilización de datos para evaluación de políticas públicas. Parece que ahora quizás están abriendo un poco más, pero yo lo que veo es que no hay habilitación legal para acceder a información estadística con finalidad de evaluación de políticas públicas si la ley no lo prevé, porque no es una de las materias que, a no ser que consideremos que es una finalidad científica, no es una de las materias que el Reglamento de Protección de Datos dice que es una finalidad compatible. Claro, si no es una finalidad compatible automáticamente, ya sabéis que ahora el reglamento da la posibilidad de que el responsable del tratamiento haga lo que se conoce como el test de compatibilidad y analice si ese otro uso es compatible con el inicial en base a una serie de criterios. No, es que yo creo, bueno, yo lo he puesto sobre la mesa porque es un campo nuevo que, bueno, que me despierta dudas de si esto tiene una finalidad científica o no, para saber a quién podemos permitir el acceso para evaluar políticas públicas y si únicamente pueden ser centros que se dediquen a la investigación en este ámbito o cualquier organismo administrativo que haga evaluación de políticas públicas, pues va a poder tener derecho a acceder a estos datos. Era esto. Gracias. Yo quería comentar una cosa al respecto de lo que han dicho Josu y Eulalia, y es que no solo la evaluación o el diseño de políticas públicas,
Perdona, que se ha cortado. Él decía que no solo la evaluación o el diseño de políticas públicas, es que cualquier análisis de datos es imposible hacerlo sin los identificadores. Eso lo sabemos los estadísticos. Entonces, realmente yo creo que el problema es quién de ahora en adelante, quién va a hacer esa analítica de datos. Porque antes la oficina de estadística parecía que estábamos únicamente para producir datos y otros, que normalmente eran los científicos, y las universidades y demás eran los que lo analizaban. Pero ahora mismo la normativa en eso es bastante estricta. Entonces, ¿de qué sirve de que le demos entrada en un PC a un investigador en nuestra oficina y no pueda cruzarlo con otros datos que tenga? Es que nosotros, a nivel estadístico, no ocurre igual. La potencia de toda la información que tenemos viene precisamente de la integración, que es una palabra ahora maldita, y el enlace de los ficheros. Entonces, esto hay que buscarle una solución, porque no podemos, yo sigo viendo el reglamento desde el lado de la comunicación y de la licitud para manejar la información. Entonces, a lo mejor tenemos que asumir ese papel de análisis los estadísticos, las oficinas estadísticas. Ese es el gran problema, Pepe, que hay, el tema de la integración de los datos. ¿Quién tiene que hacer la integración? O sea, había una normativa europea que hablaba de la figura del intermediario de datos, entre el que los tiene y el que los necesita, ¿no? Pero, no sé, en el ámbito de salud, al menos aquí en Cataluña, tienen muchos problemas con el tema de esto, de cuando necesitan integrar información, ¿a quién se le atribuye este papel? Yo creo que los institutos de estadística podrían ser, ¿no? Por la experiencia, por la independencia profesional, no sé, pero no sé si sí, pero hemos de cargarnos con nuestro trabajo. Que también están apareciendo, ya en el Estado lo hay y en alguna otra comunidad autónoma, agencias digitales que de alguna manera pueden ser nuestros competidores en esto, ¿no? No sé. Sí, sí. Claro, entonces yo creo que ahora mismo la herramienta y la capacidad la tenemos las oficinas estadísticas. Quizás no tengamos que desaprovechar la oportunidad. En esto Josu a lo mejor puede decir algo más que yo. Disculpen que les interrumpa, pero vamos un poco justos de tiempo. Nos quedan 15 minutos para terminar. Venga, vale. ¿Empezamos con las preguntas o prefieren...? José, una pequeña aclaración. Perfecto. Vamos a ver, creo que no se me ha entendido bien. Vamos a ver, el cruce de la información, la fusión de la información entre si tiene información individualizada, los investigadores y el instituto, lo hace el instituto. Puede venir con los datos que quiera. Nosotros le hacemos el cruce y le ponemos en el PC ciego toda la información necesaria, anonimizada, evidentemente. Vale. Empiezo con las preguntas entonces. Venga, muy bien, José. Venga. Alfredo Pérez ha lanzado varias y voy a leer la primera de ellas. Y dice, hablamos de la estadística y protección de datos, pero ¿qué ocurre cuando por el otro lado nos exigen los datos desde los Open Data? Bueno, a ver, es decir, los datos estadísticos están, están sometidos a confidencialidad y la normativa europea que ahora está, no sé si se refiere a esto, que ahora está regulando este tema, es decir, no se puede facilitar esta información, solamente está sometida al secreto estadístico, solo se puede ofrecer de manera agregada. No sé si es esta la pregunta que estaban haciendo. Alfredo Pérez nos plantea también algo parecido. Dice, la integración es clave para nosotros, como dice José María. Totalmente de acuerdo. Y dice que, ¿y la obsesión con el perfilado? ¿Quién lo hace? Bueno, es que nosotros en estadística no hacemos perfilados. Hay que tener en cuenta que la finalidad estadística es de las pocas finalidades que los datos
los inputs, los datos personalizados que entran en nuestro sistema rápidamente quedan anonimizados, porque desde los primeros tratamientos lo que hacemos es agregar datos por el propio proceso de fabricación estadística, ¿no? Al final las salidas son siempre indicadores y datos que representan a colectivos, pero nunca son datos personales. En este sentido, yo también llamo mucho la atención que en la administración no dejamos de mirarnos en el ombligo y nos cargamos de culpa, porque mientras en el mercado público, vamos, las empresas de servicios generales, como las de telefonía y demás, andan campando por ahí con sus datos cuando lo han recogido simplemente para sus contratos de servicio. Entonces, a mí me preocupa que la administración nos imponga unos funcionamientos y que no nos traten con el mismo rasero. Antes, por ejemplo, Eulalia, me voy a meter contigo, Eulalia, lo siento. Antes Eulalia, por ejemplo, ha dicho que en los encargos de tratamiento se le hace firmar a las empresas pues los compromisos de confidencialidad, no sé cuánto, no sé qué, y supuestamente nos damos por satisfechos. En cambio, un investigador, pues desconfiamos totalmente de él. ¿Sabes? Yo veo que esto es una cosa que está poco madura, que de alguna manera la normativa que estamos manejando a nivel estatal y autonómico necesita un vuelco importante y que hay que dárselo cuanto antes. Sí, perdón. Digo, pero Pepe, tampoco no te olvides que los encargados de tratamiento son como un brazo nuestro, ¿eh? No es un externo, como un investigador. En realidad esa información, sí, ya te entiendo, ya que, claro son como un brazo nuestro, pero son privados, sí, no son como nosotros. Son datos, sí. Otra cosa que tú hagas una encomienda, es que se lo estamos dando a una empresa externa, ¿sabes? Sí. ¿Sabes? Que son datos, bueno, las encuestas, la mayoría, todos las hacemos a través de empresas. Sí. No, a ver, los investigadores tampoco son unos ogros, ¿eh? Claro. A ver, José. Venga, voy con la siguiente y esta es para Juan. Dice, has comentado que cada vez nos piden más certificados de cumplimiento de ENS. ¿Cuál es el alcance de lo que vais a certificar? ¿Cómo lo vais a abordar? Lo que has comentado está muy orientado a la difusión de datos. Para otros sistemas, como la parte de encuestas, ¿no vais a implantar ENS? Bueno, respecto a la primera parte, no le puedo contestar mucho, la verdad. No hemos llegado todavía, como decía al principio, no hemos empezado realmente, ¿no? Por desgracia no puedo aportar cosas de la parte del final. No hemos pensado demasiado en la certificación todavía, la verdad, sin saber siquiera los niveles que nos van a salir, ¿no? Lo comentaba simplemente como, bueno, porque me ha llegado, ¿no? Que se empiezan a pedir. No es que las pidan mucho, pero parece que ya hay algún caso de que se nos pide la auditoría, ¿no? Y respecto a lo segundo, bueno, igual me he expresado mal, es decir, no, lo que yo me refería no era tanto a la difusión, sino a la producción. Es decir, hemos empezado por la base de datos que consideramos que es la que nos parece más peligrosa, vamos a decirlo así. Porque, por lo que digo, porque tiene toda la información de los gallegos a lo largo del tiempo, mezclando fuentes, es decir, tiene un montón de características que la ponen en el punto de mira. Ahora, realmente el tratamiento de pseudonimización tiene que extenderse a todas las encuestas propias que tenemos nosotros. En la parte de lo que recibamos del exterior, probablemente, en tanto en cuanto no lo vayamos a mezclar, pues tendremos la posibilidad de anonimizarlo, que es la principal recomendación, ¿no? Gracias, esta es una pregunta. Por supuesto que el ENS lo vamos a implantar en todo, claro. Sí. Perfecto. Esta es una pregunta que hacía Jesús Nieto y ahora voy a lanzar una pregunta para Eulalia que hace Esther López, que dice que creía entender que para fines científicos no se pueden facilitar datos identificados. ¿Esto es así? Y si el científico quiere hacer una encuesta, ¿cómo se resolvería desde la estadística pública? Sí, este es un tema realmente complicado, ¿eh?
bueno, no sé, yo lo entiendo de esta manera. La ley de estadística de Aragón, que creo que es la única ley estatal que hay con posterioridad a la entrada en vigor de la nueva normativa de protección de datos, dice claramente que no se puede permitir acceso, la identificación ni directa ni indirecta. A ver, indirecta a lo mejor únicamente cuando no haya otra manera, porque claro, también hay que entender que es que claro, nos piden a veces que nos pronunciemos sobre cosas como el acceso a datos administrativos que no se utilizan, ¿no? para finalidad estadística. Claro, nosotros allí realmente no tenemos nada que decir del uso que se hagan con, ¿no? Y de hecho la finalidad estadística también es una finalidad compatible, pero claro, desde el momento en que eso lo mezclan y pueden identificar con nuestros datos, claro, obviamente si tienen los datos de una encuesta y los tienen que integrar con datos que tenemos nosotros, bueno, no sé, alguien tiene que hacer esa integración. Josu hace un momento ha apuntado que todos los datos que tengan los investigadores, pues los traen al Instituto de Estadística y allí en el Centro de Acceso Seguro se hacen las integraciones que hagan falta. No sé si he respondido la pregunta. Bueno, ahora nos indicarán por aquí, por el chat de preguntas. Queda una pregunta que nos solicitan Mario Lorente, que si se le podría recomendar alguna bibliografía, y dice que le resulta difícil encontrar información tan específica sobre el tema. He visto algunos artículos de Alberto de la Fuente, por ejemplo, en la revista del INE Estadística Española, en el número 198. ¿Pero bibliografía sobre qué en concreto? A ver si nos comenta. Bueno, esto venía en la parte... a ver, perdón un segundito. Sí, al tiempo que hablaba Eulalia saltó esta pregunta. Bibliografía. A ver si nos dice algo, a ver si nos contesta por aquí. Está claro que lo que hace falta es mucha formación en protección de datos. Esto sí que es evidente, que todas las personas que trabajan en organismos que tratan datos personales, que son la gran mayoría y más, ¿no? En los institutos de estadística, que es nuestro negocio, el personal tiene que estar muy formado. A ver, que sí que veo que por el chat general me dice, me refiero al ámbito del RGPD en estadística pública. Bueno, el reglamento en estadística pública. Sí, claro, está el reglamento general y bueno, hay, no sé, mucha gente ¿no? Muchos expertos en la materia que han escrito al respecto, hay mucha información en internet, se ofrece mucha formación, pero yo no sé, supongo que si esta persona que nos está haciendo la consulta, supongo que trabaja en un organismo público, ¿no? Y hay obligación de formar al personal en esta materia. Sí, pero para decirle a alguien un manual en concreto, no. Bueno, quizás lo que Juan ha contado antes de la aplicación de Lens, si hay una colección de guías que son fácilmente accesibles, vamos, que lo tiene la agencia y el CCN disponible, ¿no? Pero más un tema más de aplicación de, como he dicho antes, de Lens. En cambio, del tema de la estadística y la protección de datos, realmente requiere para formarse, hacer un trabajo de investigación, de documentación, porque hay que estar totalmente pendiente de los informes de los distintos organismos competentes, que no hay unos manuales estándares que podamos recomendar, por lo menos en mi experiencia. No sé si Eulalia lo ve de otra manera. No, totalmente de acuerdo con Perfecto, muchas gracias. Bueno, y termino con un comentario también de Alfredo Peris que dice: lenguaje claro y sencillo, preguntar estrictamente, necesario, exactitud. Estos conceptos tan genéricos van en contra de nuestra actividad si no se concretan o limitan.
Respecto al lenguaje claro y sencillo, es complicado conciliar con una actividad que tiene características científico-técnicas muy especializadas. Lo estrictamente necesario va en contra de la función exploratoria e investigadora que tenemos. Y lo de la exactitud es realmente una piedra complicada de llevar a priori, ya que parte de nuestro trabajo es validar y depurar, tanto en la base de la información del trabajo como en los resultados. Con todo esto, veo que cualquier nueva iniciativa tiene importantes riesgos de chocar con el reglamento. Buen final. Sí, yo creo que yo no voy a dejar que lo ponga este señor, porque, verá, yo empecé mi discurso hablando de la proporcionalidad y de la protección y de la circulación. Y yo creo que este es el reto, que estamos todos metidos en eso. Es decir, tenemos que conseguir que los datos circulen, que los estadísticos los manejemos, los científicos y demás, pero con unos adecuados niveles de protección. A lo mejor para eso hace falta cambiar la normativa, pero hay que hacerlo porque es que no tenemos otra manera de salir adelante. Acaba de entrar perdón, y nos queda un minuto. Venga, pues voy a leer las conclusiones. Perfecto. Rápidamente, ¿no? Venga, sí, hay una última pregunta de Esther López, pero es cierto que ahora ya no podemos atender. Venga, pues entonces tengo aquí 5 conclusiones. Bueno, algunas pues después de lo que hemos hablado no compartidas. Esto es como el Tribunal Constitucional, ¿no? Tiene también sus votos particulares, ¿no? Pero voy a leerla. El espíritu del reglamento no es otro que fomentar la libre circulación de los datos de carácter personal en la Unión, pero eso sí, con las debidas medidas de protección y de seguridad. En este sentido nos quedamos con lo que dice en su considerando 13, el buen funcionamiento del mercado interior exige que la libre circulación de estos datos no sea restringida ni prohibida por motivo de su tratamiento. Y con el 170, que habla de garantizar el nivel equivalente de protección y de la libre circulación de estos datos. Segundo, es imprescindible una revisión de la normativa estadística estatal y autonómica para adecuarlas al nuevo escenario establecido por el reglamento. Está claro que en el ámbito estadístico. Tercero, es muy importante asegurarnos la cesión de los datos de carácter personal de categorías especiales por parte de los órganos administrativos, previendo su cesión en la normativa que regula cada actividad concreta, ya sea una ley o incluso una norma que desarrolle la ley. Cuarto, como dice el reglamento, considerando 156, los principios de minimización y pseudonimización deben ser garantes del tratamiento estadístico de los datos de carácter personal. Y quinto, el control de los encargos de tratamiento estadístico en el cumplimiento de las obligaciones que establece el reglamento es realmente un problema por resolver. Bueno, pues si nadie de la mesa quiere aportar nada más, lo que me queda es agradeceros a todos vuestras intervenciones y cerrar la mesa y animar a los inscritos y a los de la mesa a que participéis en la sesión plenaria en la clausura que termina hoy. Quiero decir que me ha encantado compartir esta tarea con vosotros 4 y que muestro mi disposición para seguir colaborando con vosotros después de la ECA. Muchas gracias, Pepe, igualmente. Igualmente, yo también opino igual. Gracias, Pepe. Bueno, felicitar a toda la organización porque esto ha funcionado muy bien. Yo, desde luego, las ponencias que he entrado, la verdad es que ha funcionado de cine. Felicitar a la organización. Se ve que eres amigo de Alberto. Totalmente. No te hemos oído. No, mejor que no me hayáis oído. Bueno, José, me alegro también de conocerte a ti, aunque te has apuntado un poco tarde al grupo, pero has sido bien recibido. Encantado, muchas gracias. Bueno, Hasta objetivo luego conseguido en tiempo y forma.
Muy bien. Un saludo para todos. Un saludo a todos. Hasta luego. Adiós. Adiós. Adiós.